China ejecutó en secreto, amigos, a 4 canadienses y esto ya está desatando una verdadera crisis global porque es algo que ni siquiera lo avisaron, no se enteró Ottawa, no se enteró la capital del país, sino hasta meses después. Y eso, francamente, por puro accidente y justo cuando creíamos que la relación entre China y Canadá no podía empeorar, pues Beijing manda un mensaje todavía más directo, básicamente que a China no le importa en absoluto lo que Canadá diga, lo que Canadá haga o piense, y que esto, amigos, pues ya es algo que no es una exageración, que Canadá diga, ya está confirmado incluso por medios que no son necesariamente canadienses, como Al Jazeera, lo está diciendo la BBC. Vean eso. Y ahora lo que estamos viendo aquí en estos momentos, amigos, en estas notas, pues es grave porque son hechos confirmados ya por el propio gobierno canadiense y documentados también por muchas fuentes serias. Para comenzar, ¿cómo te enteras meses después de que otro país ejecuta a 4 ciudadanos tuyos? Esto pues suena absurdo, pero acaba de ocurrir y es muy peligroso porque estamos hablando de 4 ciudadanos canadienses que tenían doble nacionalidad. Tenían la nacionalidad canadiense y también la nacionalidad china y fueron pues condenados por delitos relacionados con drogas en China. Bueno, Beijing es muy estricto en este tipo de cuestiones de delitos y decide ejecutar la sentencia y ni siquiera se molestaron en informar a las autoridades canadienses. Es un asunto de fragilidad diplomática, porque más allá de... surgen muchas preguntas. Primero, si realmente estos ciudadanos, los 4, estaba plenamente probado que traficaban con estas sustancias o tenían que ver con estos delitos, o es una fabricación de delitos en un ambiente muy tenso en el que Canadá tiene una situación muy delicada con China después de que Canadá arrestara también a una altísima funcionaria de una de las empresas más importantes de China en suelo canadiense. Suena un poco como a revancha. Ya incluso el ministro de Relaciones Exteriores en Ottawa, aquí en la capital del país, pues ha confirmado que se entera de esto mucho después, cuando ya pues habían sido ejecutados por pura casualidad. Cuando le confirman mediante la canciller que se llama Melanie Joly, que sale a admitir públicamente pues que estuvieron intentando de alguna forma intervenir diplomáticamente por muchos meses, incluso con la participación directa del ahora ya ex primer ministro Justin Trudeau, pero pues a China no le importó en lo absoluto, decide ejecutar a estos 4 canadienses. Y aquí viene lo más increíble, porque para China estos ciudadanos nunca fueron en sí canadienses. China no los reconocía como canadienses porque tenían doble nacionalidad. Eran chinos, pero se naturalizaron aquí en Canadá. Entonces, pues esto hace que China le niegue la protección consular extranjera y los juzga como chinos. Esto no es nuevo, de por sí ya es una política oficial que tiene China. China no reconoce la doble nacionalidad bajo ninguna circunstancia. Entonces, de alguna forma, pues esto significa también, para ser imparciales en este dato, que para Beijing todas las apelaciones que Canadá hiciera, pues no tuvieran ninguna validez, porque estas personas nacieron en suelo chino. De hecho, la respuesta oficial del gobierno chino ante las quejas que presentó Ottawa, la capital de Canadá, pues es básicamente que estaban interfiriendo en la soberanía judicial china. Díganme ustedes en el chat qué piensan de esto, si así lo planearon textualmente, si pues creen ustedes que es una crisis diplomática, porque a ver, vamos a hablar claro, esto también, aunque sean las leyes de China, el problema es que cae en un momento muy tenso de las relaciones. Y justo en estos momentos en donde por un lado tenemos a un Donald Trump que está presionando a China con esto de parar el tráfico de sustancias, entonces estas ejecuciones hacia Estados Unidos
Habrá que ver cómo las toma el presidente Donald Trump después de las terribles declaraciones que hiciera hoy de Canadá. Ha dicho que es el país más sucio del mundo, no sucio literalmente, porque es uno de los países más limpios, sino Trump lo ha insultado, nos ha insultado de nuevo diciendo que es un país sucio en su manera de actuar, porque le hemos impuesto más sanciones en represalia. Se ha ensañado muchísimo con Canadá y curiosamente uno de los favoritos de Trump o a quien más respeta pues en estos momentos es a México, pero con Canadá esta situación ha ido en declive, la diplomática. Y por el otro lado está el juego diplomático con Canadá, que también aquí hay un mensaje geopolítico muy fuerte de China dirigido a Ottawa, que es que pues no estamos hablando de meros procesos judiciales internos, eso hay que entenderlo. Esto en estas circunstancias es política pura. Y para entender lo que está pasando, yo creo que hay que rascarle un poquito al contexto, porque miren, en el 2018, y esto es clave, Canadá y China desde entonces vienen en caída libre. Todo comienza cuando estaba Justin Trudeau, y por eso les digo que esto, si vemos las circunstancias, puede interpretarse como que si en algún punto China pudiera dar alguna concesión diplomática, no lo va a hacer con Canadá. En el 2018, Canadá arresta a Meng Wanzhou, que es la directora financiera de Huawei. Y también es, por cierto, la hija del fundador de esta gigantesca empresa china, una de las más importantes del mundo. También hay que recordar que Canadá bloquea el acceso a la red 5G de Huawei, arresta a la hija del dueño en suelo canadiense a solicitud de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque la acusa de fraude. Y para China, pues esto fue una afrenta, fue una humillación internacional que evidentemente no estaban dispuestos a dejar pasar. ¿Cuál fue la respuesta de ese momento de China? Bueno, precisamente China detiene a dos ciudadanos canadienses justo en ese timing bajo los cargos de espionaje. Claramente eso fue una represalia diplomática. Y eso pues marcó, digamos, desde ahí se pudiera decir que hubo un antes y un después en la relación bilateral. Internacionalmente, este caso de hecho se conoce como dos Michaels, le pusieron así porque son ciudadanos que estuvieron detenidos hasta el 2021. Finalmente, después de pues estos casi 3 años, fueron liberados en un intercambio que hace en ese momento Canadá, libera a Meng Wanzhou y China, de alguna forma mágicamente, también libera a estos dos Michaels. Nunca se habló de un intercambio como tal, pero digo, suena a eso, ¿no? Cuando vemos lo que ocurrió, pues es muy lógico. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto? La cosa es que desde ese incidente, pues la relación entre Canadá y China no mejoró, al contrario, empeoró dramáticamente. Recordemos cuando Justin Trudeau conversa con Xi Jinping en una reunión privada y al otro día todo lo que conversan en esa reunión lo hace público en los medios canadienses Justin Trudeau a través de terceros y Xi Jinping se molesta y le reclama a Trudeau que no es de caballeros hacer pública una reunión privada. Y desde ahí las cosas todavía empeoran más. Actualmente pues ya estamos viendo formalmente un choque económico directo. En estos momentos Ottawa ha impuesto fuertes aranceles del 100% a productos chinos, muy específicamente a lo que tienen que ver con automóviles chinos, automóviles eléctricos, al acero, al aluminio, en gran parte presionado por Estados Unidos. Pero Canadá debe de replantearse cuáles van a ser sus relaciones diplomáticas con China a partir de ahora, porque esto no ayuda. La ejecución de estos 4 canadienses pues no abona, pero sí que no es una buena idea estar enfrentados por un lado a Estados Unidos y por el otro a China. Sobre todo porque, miren, si lo pensamos de una forma más inteligente, ¿qué mejor golpe a Tesla que introducir los vehículos eléctricos chinos, que son a mucho mejor precio que los vehículos de Tesla? La cosa es que China, pues en estos momentos está escalando la situación. Ahora, pues China no olvida y es una bola de nieve. De lo que surge con la detención de la hija del fundador de Huawei, ha ido escalando y escalando. Después de la guerra comercial, China también contraataca con productos agrícolas
y con comida, con productos alimentarios canadienses. Les ha impuesto tarifas. Datos oficiales del mismo Departamento de Comercio de aquí de Canadá han confirmado que esto ha sido grave, porque desde que inician las tensiones comerciales, pues todo este intercambio bilateral entre China y Canadá se ha caído terriblemente. Y las exportaciones canadienses a China pues también bajaron alrededor de un 14% en los últimos 2 años. ¿Creen que eso le gustó a China? Pues por supuesto que no. Y ahora China está contraatacando. Y por eso les digo que este mensaje de la ejecución de estos 4 canadienses, pues es eso, evidentemente. Es un mensaje que nos habla de cómo las tensiones están escalando en un nivel que no es conveniente justo en estos momentos, que suena más preocupante porque aquí hay otra cuestión. Actualmente resulta que más de 100 ciudadanos canadienses están detenidos en prisiones chinas por cargos relacionados con drogas. Entonces, después de esto, bueno, en esta circunstancia fueron 4 ciudadanos con doble nacionalidad. La cosa es qué va a pasar con los otros casi 100 ciudadanos canadienses que están encarcelados en China. Justamente en China, las penas por este tipo de delitos relacionados con narcóticos pues son de las más severas en el mundo. Casi los podríamos equiparar con penas como las que tiene Arabia Saudita o incluso Irán, que es la pena de muerte en China, que es aplicada muy continuamente para este tipo de delitos de espionaje, corrupción, también es sancionada con pena de muerte. Imagínense si hiciéramos eso en México. No, hombre, pues yo creo que más de un partido político ya estaría sentenciado por completo a la pena de muerte, ¿no? Incluso Amnistía Internacional ha dicho que China es el país con el mayor número de ejecuciones en el mundo, imagínense nada más, por penas de muerte. Y eso que las cifras exactas no se conocen, si no, olvídense ustedes. Por cierto, Canadá tiene otro ciudadano que se llama Robert Lloyd Schellenberg, que en estos momentos también está esperando en el corredor de la muerte su turno para la sentencia de muerte desde el año 2019. Originalmente lo habían condenado solo a 15 años de prisión en el 2014, pero fíjense, por eso les digo que está cambiando mucho, afectando mucho esta circunstancia, porque abruptamente le cambian de esos 15 años de prisión a la pena de muerte. Y justamente lo hacen después de la crisis de Huawei. Un año después, en el 2019. Entonces la lectura política, amigos, es clara. Schellenberg es una ficha más en esta partida de ajedrez diplomática que está costando vidas canadienses. Es una situación que se tiene que arreglar y tiene que hacerse únicamente por la vía diplomática. No hay otra. No hay otra. Y todavía ha escalado más. Es un asunto que no es fácil de arreglar porque aquí en Canadá ha habido acusaciones de interferencia china. Hay muchas investigaciones, incluso dentro del Parlamento canadiense. Hace poco, el año antepasado, en el 2023, muchos medios canadienses incluso sacaron informes filtrados por agencias de inteligencia que denunciaron explícitamente que había intentos sistemáticos de China por influir en las elecciones federales de Canadá. Y esto, claro, pues generó un gran escándalo en el que estuvo involucrado, por cierto, Justin Trudeau y el Partido Liberal. China, claro que sale a negar siempre esas acusaciones, las califica de mentiras, sin fundamento. Por alguna razón la administración Trudeau nunca se accedió a destapar este tipo de investigaciones, pero la sospecha ahí está. Es una acusación que hasta el momento siguen haciendo los conservadores. Y lo cierto, amigos, es que Canadá hoy está atrapada en una posición muy, muy incómoda con estas 4 ejecuciones, porque tiene una dependencia comercial de Estados Unidos que ya es insostenible. Ya no podemos depender más de las decisiones políticas de Donald Trump. El tipo está loco. Pero al mismo tiempo vemos cómo China, que es un socio comercial clave, más del 8% de las exportaciones canadienses precisamente van hacia China, principalmente recursos naturales, agricultura, tecnología. Entonces, romper con China, pues lo que va a causar es un costo económico gigantesco, pero aceptar también estas agresiones sin respuesta, pues va a dañar profundamente
la credibilidad internacional de Canadá, sobre todo como una nación independiente y capaz de proteger pues, a sus propios ciudadanos. Por cierto, si eres canadiense y me ves en estos momentos, pues yo creo que no es una buena idea viajar a China. Entre que sí y que no, mejor pausarse ese viaje, y a Estados Unidos menos, ¿eh? Entonces, pues ya ahí tenemos 2 países descontados de la lista. Estamos hablando, por supuesto, de un problema muy, muy grave para la diplomacia canadiense, justo entre 2 gigantes, entre Estados Unidos y Canadá. ¿Hasta dónde se va a tolerar este tipo de tensiones diplomáticas? ¿Qué es lo que piensa hacer el nuevo primer ministro frente a esta escalada que dejó Justin Trudeau y que parece que ya se está saliendo de control? Pues vamos a esperar, vamos a seguir analizando. Lo que sí sabemos es que Canadá necesita ya, a la de ya, urgentemente replantearse una política exterior firme, clara y sobre todo realista y muy inteligente si queremos estar atrapados entre 2 gigantes en una guerra comercial, por un lado con Estados Unidos y por la otra con China. Así que tenemos que priorizar en estos momentos, como siempre les digo, y como decimos en mi rancho, ¿cuál urge más voltear, si las tostadas o las quemadas? Porque al final, pues esto no solo se trata de China o Canadá. Esto ya nos está hablando del nacimiento de un orden multipolar, precisamente, y de potencias como China y Rusia que han decidido ya pues, actuar de forma más directa, menos diplomática ante cualquier presión occidental, y Occidente, por otro lado, que se está quedando sin herramientas efectivas de presión y que las organizaciones o las uniones occidentales en estos momentos ya no son digamos, confiables. No se puede en estos momentos confiar en socios comerciales como Estados Unidos. Me estaba yo acordando hace rato que veía yo esta nota de un libro que a mí me encanta, de George Orwell en 1984. Incluso hasta les hicimos un video de este libro porque decía Orwell que el poder radica en infligir dolor y humillación. Y pues nos gustaría pensar que Orwell nada más escribió un libro, pero parece que es un manual, ¿eh? Porque lo que estamos viendo hoy entre China y Canadá es exactamente eso. La humillación pública como una demostración cruda de poder que está costando vidas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.